Encontré un diario arrastrado a tierra en la playa. Lo que leí me dará pesadillas el resto de mi vida. Soy alguien a quien le encanta dar largos paseos por la playa temprano en la mañana cuando no haya nadie más allí. El rocío del mar en mi cara y el aire salado en mis fosas nasales siempre ayudan a que los turnos de 8 horas que paso detrás de un escritorio sean algo tolerables, y la vista del sol saliendo sobre las olas brumosas siempre me ha llenado de una sensación de calma. Sin embargo, eso cambió ayer cuando salí a caminar. Fue un día un poco más duro, las olas rompían en la orilla un poco más fuerte de lo normal y el viento azotaba algo feroz. Mientras caminaba por la playa, noté que algo fuera de lugar estaba siendo golpeado en las olas como si fuera un pinball. Cuando me acerqué, vi que era una bolsa de plástico que había sido sellada con cinta adhesiva en la parte superior. Dentro había lo que parecía un libro de algún tipo, e impulsado por la curiosidad, me metí en las olas hasta los tobillos para recuperarlo. Cuando regresé a mi auto, logré abrir la bolsa y descubrí que el libro era en realidad el diario de alguien, como lo indica la inscripción en el interior de la cubierta. Declaró que pertenecía a un hombre llamado Anthony Hudson, como parte de un viaje en velero que cruzaba el océano hace casi 20 años. Como llegaba tarde al trabajo, no leí más y, en cambio, lo metí en mi maletín para guardarlo. Pensé que podría encontrar más información más tarde esa noche e intentar devolvérselo a su propietario legítimo. Cuando llegué a casa esa noche, inmediatamente saqué el diario y comencé a leer con entusiasmo. Sin embargo, a medida que avanzaba más y más, mi intriga y mi entusiasmo se desmoronaron y fueron reemplazados por algunos de los temores y horrores más fuertes que jamás haya sentido. No estaba seguro de qué hacer con él una vez que terminé de leer. No hay mucho que pueda hacer. No puedo enviárselo a nadie, y si se lo entregara a cualquier periódico o canal de televisión, estoy seguro de que sería descartado como un engaño. Finalmente, decidí que el único lugar al que podría venir a compartir sería aquí, ya que sé que muchos otros vienen a compartir lo que han visto y encontrado. Déjenme saber cuáles son los pensamientos de ustedes sobre esto. Pero, ¿qué es para mí? Lo que he leído me ha dado algunas de las peores pesadillas que he tenido desde que era niño y probablemente me mantendrá alejado del océano. Para siempre. Aquí están las bitácoras. 15 de julio de 2004, 15:34. Bueno, aquí estamos, diario. Hoy es el día con el que he estado soñando la mayor parte de mi vida. Desde que era un niño pequeño, pasando tiempo en la casa de mis tíos en Maine, leyendo sus viejas revistas de navegación, siempre tuve el deseo de hacer una travesía oceánica, usando nada más que mi habilidad, conocimiento y determinación para llevarme al otro lado. Después de casi 30 años de espera, finalmente es mi turno. Y gracias en gran parte al grupo de amigos que he forjado en este viaje llamado vida. En total, somos 6 los que haremos este viaje. Yo, Darryl, Xavier, Winston, Holly y Anastasia. Fue idea de Xavier que empezáramos a ahorrar y juntar nuestro dinero para comprar un velero hace más de 12 años, y ahora, me siento en mi camarote en lo que me tomó lo que parece una eternidad. Su nombre es el Lansing Lion, un Sparkman y Stevens Joel de 17 metros de los 50, y Dios, es una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Y para algo de casi 55 años, se ve tan bien como el día que entró al agua por primera vez. Actualmente estamos atracados en un muelle en Boston y puedo escuchar a los demás cargando las últimas cajas de suministros y barriles de combustible diésel a bordo. Mañana, navegaremos al amanecer desde aquí, con nuestra proa apuntando directamente a nada menos que a la alegre Inglaterra. He hecho los cálculos, y si podemos promediar entre 10 y 15 nudos con el viento, no debería pasar más de una semana y media para llegar allí. Casi 3.000 millas náuticas del Atlántico se encuentran entre nosotros y el final de un viaje que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Me encantaría seguir escribiendo, tal vez incluso ponerme un poco poético sobre esta empresa, pero puedo escuchar a los demás llamándome para ayudarlos, así que aquí es donde tengo que terminar esta bitácora. Para ser el primero, y como alguien que nunca ha escrito en una de estas cosas, no creo que sea tan malo. 16 de julio de 2004, 11:17. Buenos días, diario. Estamos oficialmente en camino. Nos despertamos poco después de las 6 de la mañana y después de unas últimas consultas de nuestras cartas y despedirnos del capitán del puerto, soltamos nuestras líneas y usamos el motor diésel para salir del puerto de Boston. Una vez que estuvimos fuera de la última boya marcadora, la apagamos y abrimos las velas. Me complace informar que en el momento en que lo hicieron, el viento que soplaba del oeste los atrapó y salimos disparados como la bala de una pistola. Actualmente, según la lectura, navegamos a unos agradables 9 nudos. No es lo que esperábamos, pero sigue siendo adecuado. Sin embargo, tengo que decir que ya hay una sensación extrema, casi de paz.
Boston y todo el resto de la Tierra se está convirtiendo lenta pero constantemente en una línea delgada detrás de nosotros, y con el Lancing Man navegando solo a vela, los únicos sonidos que se pueden escuchar son el crujido del casco de madera del barco mientras corta el agua, las velas y el aparejo cuando son azotados por el viento, y los gritos de las aves marinas mientras nos siguen hacia el mar. Y, por supuesto, los gritos y las risas de mis amigos y yo. El ánimo de todos está en un crescendo cuando el objeto de muchas conversaciones nocturnas pasa de ser una especulación ebria a la realidad. Debo señalar que todos a bordo tienen un trabajo que hacer. Darryl y Winston son los dos con más conocimientos prácticos sobre navegación, ya que navegaron desde el estado de Washington hasta Baja California hace 4 o 5 años como parte de una competencia. Servirán como capitán y navegante de nuestro viaje. Estoy agradecido con ellos, o estaríamos sobre nuestras cabezas aquí. Xavier y yo tenemos algunos conocimientos, pero solo de pequeños viajes, generalmente desde Portsmouth hasta Bar Harbor en Maine, por lo que debemos ayudar con el pilotaje, mientras que Holly y Anastasia trabajarán en el aparejo, izando y bajando las velas según sea necesario, con nuestra ayuda, por supuesto. Además, Anastasia será nuestra cocinera durante la duración de nuestro viaje. Y teniendo en cuenta algunas de las comidas que ha preparado, estoy totalmente de acuerdo con eso. Acabo de echar un vistazo al buscador de profundidad montado justo al lado de la escotilla principal en la cabina. Según él, el fondo ya está a más de 1000 metros debajo de nosotros. Sé que a muchas otras personas les puede asustar tal revelación, pero como alguien que ha amado el mar desde que tengo uso de razón, es emocionante. Solo puedo imaginar que criaturas extrañas y maravillosas nadan y flotan debajo de nosotros, en las aguas oscuras y frías, escuchando los sonidos de nuestro casco crujiendo, reverberando a millas de distancia, mientras el sonido viaja más lejos en el agua que en el aire. Darryl acaba de pedirme que me haga cargo del timón por un tiempo, así que terminaré esta bitácora aquí. Escribiré de nuevo pronto. 18 de julio de 2004, 13:37. Bueno, no puedo decir exactamente buenas tardes, ya que las cosas no van en un buen estado, perdón por el juego de palabras, como me hubiera gustado. Verás, nos hemos encontrado con un banco de niebla bastante grande, que casi parece haber surgido de las olas y atrapar a todos a su alcance, incluidos nosotros. Ni siquiera puedes ver más allá de 10 metros en ninguna dirección, y cada vez que se hace un sonido, tiende a rebotar en la niebla hacia ti en un eco bastante nítido. Tuvimos que arriar algunas velas y reducir nuestra velocidad a 6 nudos para estar seguros. A decir verdad, es bastante inquietante. Casi se siente como si el mundo entero hubiera sido tragado y desaparecido, y nosotros somos todo lo que queda. Sin embargo, afortunadamente, Winston me dijo que ha visto niebla como esta antes y que no durará más de unas pocas horas. Estoy agradecido por eso. Sinceramente, si durara más, siento que podría tirar un poco de mi cordura. Los artículos de las revistas y las fotos nunca mostraron ni hablaron de esto, y me gustaría que lo hicieran. No habría cambiado de opinión sobre este viaje, pero me habría preparado para lo que me esperaba. Algo fuerte simplemente salpicó en la penumbra. Ninguno de nosotros pudo ver que lo causó, pero todos los que estaban arriba lo escucharon. Fue solo un chapoteo, que resonó como el estallido de un disparo en la niebla. Cuando le pregunté a Darryl qué podría haber sido, se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa, Tony, dijo, muchas cosas salpican en aguas profundas. Podría ser una ballena saltando, podría ser un tiburón persiguiendo un banco de peces. Demonios, incluso podría ser un pedazo de naufragio arrojado por una cabrilla particularmente alta. La explicación me trajo más consuelo, en lugar de una sensación de inquietud por lo desconocido, mi mente ahora está llena de explicaciones naturales. Según el radar, estamos a unos 400 kilómetros de la costa de los EU, y la sonda de profundidad muestra que el fondo ha descendido a 2000 metros. Todos debemos estar atentos, así que dejaré de escribir por ahora para ayudar a los demás. Escribiré de nuevo pronto. 19 de julio de 2004, 1:17. ¿Pero qué mierda? ¿Solo sucedió? No han pasado ni 4 horas, yo, Xavier y Holly nos acostamos para dormir un poco, ya que hemos elaborado un horario en el que dormimos 3 a la vez, cambiándonos durante la noche para permitir que el otro equipo descanse. Me las arreglé para quedarme dormido cuando salí volando de mi litera al suelo. Literalmente se sintió como si el bote se hubiera estrellado contra otro barco. Por un momento, ese fue mi mayor temor, y después de revisar a los otros dos abajo conmigo, quienes tenían leves moretones por sus propios vuelos inesperados, me lancé hacia arriba con los sonidos del caos. Winston y Darryl se gritaban uno al otro confundidos, y podía escuchar a Anastasia gemir en algún lugar más cerca de la proa. Cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que no sabían. Fue como si navegáramos directamente hacia un maldito bloque de concreto. Cuando fui a ver a Anastasia, la encontré acostada boca arriba en la cubierta. Se había partido la cabeza contra el mástil principal, lo que le dio un golpe bastante desagradable en la sien izquierda, y recibió un corte en la mejilla.
Los tres la llevamos abajo y la acostamos en la litera de proa, donde Holly la está cuidando. Ella dice que estará bien, pero que necesita descansar por el resto de la noche. Yo, por mi vida, no puedo entender lo que golpeamos. Podría haber sido una ballena o un gran trozo de madera, pero nadie vio nada, y era una noche perfectamente clara, algo que Darryl me dice que terminará la noche pasado mañana, ya que se avecina una tormenta. Y estoy bastante seguro de que los dos más experimentados de nuestra tripulación no nos pondrían en peligro tan descuidadamente. Si dicen que no vieron nada, les creo. Volví a bajar para tratar de descansar al menos una hora más antes de ayudar a tomar el turno de la noche a la mañana en el timón. Según las cartas y el radar, ahora estamos a unos 1500 kilómetros de la costa, aunque esta vez no miré la sonda. Una cosa adicional a tener en cuenta, que puede no tener ningún significado, pero aún así voy a escribir. Hubo una cosa extraña que noté cuando subí a la superficie y fui a ayudar a Anastasia. Había un olor bastante pútrido en el aire, algo que no pude ubicar. Si no lo supiera mejor, habría dicho que era amoníaco, pero no tenemos ninguno a bordo que pueda haberse orinado, así que no sé qué hacer con eso. Probablemente nada, pero aún notando. De todos modos, buenas noches. Ojalá no haya más sorpresas. 20 de julio de 2004, 16:37. Buenos días, diario. Felizmente, las cosas parecen estar más encaminadas hoy que en los dos últimos. Actualmente estoy sentado detrás del timón, usando mi pie para mantenerlo recto mientras escribo. La mayoría de los demás se han ido abajo para cenar, y yo mismo lo haré cuando hayan terminado. Alguien tiene que dirigir, después de todo. Me complace informar que Anastasia ha vuelto y, aparte del chichón en la cabeza, parece estar de buen humor. Actualmente está haciendo sopa de almejas, una de nuestras favoritas. Hemos recuperado la velocidad hasta unos 11 o 12 nudos con un fuerte viento de cola, aunque antes paró, obligándonos a virar de un lado a otro antes de, lamentablemente, tener que encender el motor para llevarnos un poco más lejos. El sonido era casi una herejía aquí en el silencio, solo roto por el viento y las olas. Aunque valió la pena, como vi una vista realmente asombrosa hace aproximadamente media hora. Un cachalote. Salió del agua, a no más de 500 metros de nosotros. Ver ese gigantesco leviatán negro saltando de las olas es un espectáculo que me llenó de alegría, para decirte. Lo hizo unas cuantas veces más, pareciendo moverse en círculos, antes de desaparecer bajo las olas. Sinceramente, nunca he oído hablar de un cachalote haciendo múltiples infracciones en una sucesión tan corta, pero supongo que hay una primera vez para todo. De todos modos, ahora miro hacia adelante, y en la distancia, puedo ver las nubes de tormenta en el horizonte, los relámpagos de vez en cuando brillan en la pelusa gris oscuro. Según el informe que recibimos de un petrolero en la radio del barco, será malo, lo que significa que nuestro plan inicial de llegar a Inglaterra en poco más de una semana se extenderá a solo 2 semanas. Bien por mí, ya que, a pesar de nuestros contratiempos y problemas, todavía estoy disfrutando mucho este viaje. Dios mío, eso me asustó. Escuché un fuerte chapoteo en nuestra popa detrás de mí y giré. Allí no había nada, pero estaba tan cerca que juro que podía sentir las gotas de agua golpeándome en la nuca. De todos modos, Xavier viene para hacerse cargo de las tareas del timón, así que es hora de que baje y coma. Según el radar, ahora estamos a más de 2000 kilómetros mar adentro, casi a la mitad de nuestro viaje. La sonda de profundidad dice que 4000 metros de agua se encuentran entre nosotros y el lecho marino. Escribiré más tarde. 21 de julio de 2004, 7:18. Yo no sé ni por dónde empezar con esta bitácora. Sinceramente, no tengo palabras, tanto en mi sorpresa y mi pena. Supongo que no hay otra forma de decirlo que no sea sin rodeos. Holly se ha ido. Anoche, navegamos hacia la tormenta poco después de las 8, las olas y el viento se convirtieron en algo feroz, algo que solo leo al leer novelas como La tormenta perfecta y El viejo y el mar. Las olas rompían sobre la cubierta con toda la ferocidad de un tren de carga, y el aullido del viento sonaba como un alma en pena gritando en nuestros oídos. Todos nosotros, excepto Anastasia, que estaba limpiando los platos de la cena en la cocina, estábamos en la parte superior para mantener el Lancing Lion recto y derecho. Pero la tormenta azotaba nuestro velero como si fuera el juguete de un niño en el baño. No sé qué tan grandes se hicieron las olas, pero subíamos una y casi caíamos en un ángulo de 75 u 80 grados hacia abajo en el canal antes del siguiente set. El relámpago brilló, iluminando momentáneamente el infierno en el que habíamos navegado como si fuera la mitad del día, y el trueno retumbó y sacudió mis tímpanos. Darryl y yo estábamos al timón, luchando por mantener recto el timón mientras los demás trabajaban en el aparejo y las velas. Holly estaba trabajando en el aparejo debajo de la vela mayor cuando sucedió. Un repentino cambio de viento nos golpeó desde el lado de babor, moviendo el bote hacia un lado. También hizo que la botavara cambiara de dirección repentinamente, balanceándose sobre la cubierta como un toro embistiendo.
Xavier y Winston lograron pasar por debajo, pero Holly no lo hizo. El enorme proyectil de madera y fibra de vidrio golpeó a mi amiga en un lado de la cabeza y los hombros en su arco, y antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, ella se había ido, derribado sobre la barandilla y en las olas agitadas. Por un momento, cuando entramos en pánico y miramos a nuestro alrededor, me pareció verla en un relámpago, a unos 15 metros detrás del bote, agitando los brazos y con la boca abierta en un grito mientras se mecía en las olas, mantenida a flote por el chaleco salvavidas. Pero cuando llegó el siguiente destello, ni siquiera 4 segundos después, no vi nada. No podíamos dar la vuelta en la tormenta, no a menos que quisiéramos sumergirnos y hundirnos. No podíamos hacer nada más que navegar impotentes lejos de nuestra amiga. Xavier no ha podido dejar de llorar. Holly y él eran esposos, y perder a su compañero de vida lo ha destruido de una manera que solo puedo imaginar. Las olas han disminuido un poco desde entonces, pero nuestro barco ha sufrido daños importantes. Tanto la radio como el radar han resultado dañados por la tormenta, imposibilitando cualquier tipo de llamada de auxilio, así como conocer nuestra ubicación exacta. Para colmo, parece que algo anda mal con la hélice del motor diésel, ya que cuando descubrimos unos desgarros en la vela mayor, los bajamos para reparar y continuar con el motor. Pero, aunque el motor rugió, no nos movimos en absoluto. Darryl dice que lo revisará una vez que la tormenta se tranquilice un poco más. Por ahora, toda la felicidad de este viaje nos ha inundado a todos. Ahora está marcado por la pérdida de uno de nosotros. Honestamente, solo quiero llegar a Inglaterra en este momento. Escribiré más tarde. 21 de julio de 2004, 15:13. La tormenta finalmente se calmó lo suficiente como para que Darryl revisara la hélice. A medida que las olas amainaban y parecía que nos acercábamos al ojo de la tormenta, se puso un par de aletas y una máscara y saltó por la borda para inspeccionarlo. Cuando asomó la cabeza por encima de las olas, su rostro mostraba una expresión de confusión y preocupación. Manteniéndose a flote al lado del bote, nos dijo que algo había cortado la mitad de la puntal. La hoja que quedaba se había doblado para que ya no pudiera girar, pero el resto simplemente se había ido. Recuerdo sus palabras exactas. He navegado durante 15 años y nunca había visto que algo así sucediera en aguas abiertas. Por lo general, tienes que encallar para hacer un daño como ese. Nervioso, le pedí que volviera a bordo. Mientras nadaba de regreso a la escalera de baño en la popa, lo juro que vi algo debajo de las olas. Una forma más oscura que el resto del océano, que parecía moverse por su propia fuerza, elevándose lentamente hacia nosotros. Sea lo que sea, se veía grande. Lo admito completamente, cuando vi esa forma oscura, no pude evitar pasar el brazo por encima del espejo de popa y agarrar a Darryl por el brazo, casi sacándolo del agua. Es más que ridículo, lo sé, pero, dados nuestros eventos recientes, me siento nervioso. Demonios, todos lo hacemos. Ahora, me siento detrás del timón en la cabina mientras observo a Anastasia y Xavier intentar coser las velas rotas. Espero que hagan un buen progreso pronto, quiero estar fuera de esta área antes del anochecer. Y lo que es más desconcertante es el hecho de que ese olor a amoníaco ha vuelto. Esta vez, Winston también lo olió, tapándose la nariz y quejándose de ese hedor tan horrible. Miramos alrededor, pero no vimos nada. Estoy empezando a arrepentirme de haber sido quien pensó en este viaje nuestro hace más de una década y media. Escribiré más tarde. 21 de julio de 2004, 18:13. Darryl se ha ido. ¿Qué diablos está pasando? Justo antes de que cayera el anochecer, volvió a la superficie, con un brazo sosteniendo una linterna a prueba de agua, en el otro, una hélice nueva. Nos dijo que había traído uno de repuesto en caso de emergencia, y sentimos que nos invadía una ola de alivio de que podríamos ponernos en marcha. El muro de tormenta se acercaba rápidamente, y Xavier y Anastasia aún no habían terminado de reparar las velas. También tenía una botella Pouny amarilla, se metió el regulador en la boca y, después de tomar una llave inglesa, se puso las aletas y la máscara y volvió a deslizarse por la borda. Todos vimos que su luz se encendió y se deslizó fuera de la vista debajo del bote. Cada par de segundos, vimos un estallido de burbujas romper la superficie mientras exhalaba y un rápido destello de su linterna giraba. Durante unos minutos, sentimos que la tensión disminuía y, a pesar del estado de ánimo sombrío por la muerte de Holly, Winston nos contó un chiste sobre tiburones y una tabla de surf forrada con navajas que nos hizo reír un poco. Pero luego, ese estado de ánimo jovial se desinfló tan rápido como un matón que revienta el globo de una fiesta infantil. Hola, ¿qué pasa? Todos oímos llorar a Anastasia y miramos por encima de la barandilla hacia el agua. La luz de Darryl bailaba como si estuviera girando rápidamente de un lado a otro, las burbujas de aire venían en corrientes más rápidas. Entonces, dos cosas sucedieron en rápida sucesión. La primera fue que el rayo de su luz desapareció. Era como si acabara de romperlo,
un segundo estaba allí, dando vueltas, al siguiente se había ido. Y la segunda fue que una enorme corriente de burbujas salió a la superficie de una sola vez. Fue solo por un segundo, y luego. Nada. Esperamos y esperamos, los segundos convirtiéndose en minutos, pero nuestra amiga y uno de nuestros dos líderes nunca reaparecieron. Era como si nunca hubiera estado allí. Debatimos durante unos minutos si alguien más se metería al agua y, después de muchas negativas, finalmente cedí y agarré una máscara. Sin embargo, no entraría del todo, simplemente bajaba la escalera de baño lo suficiente como para ver debajo del bote, y eso era todo. Cuando descendió y sentí que el agua helada tocaba mis pies, sentí que se me ponía la piel de gallina en los brazos y las piernas. No podía entender por qué, pero sentí que mi instinto primario de huir o luchar se activaban cuando metía la cabeza en el agua y encendía otra linterna alrededor. No vi señales de él. El agua debajo del bote estaba completamente vacía de vida. Ni peces, ni tiburones, nada. Y no Darryl. Giré mi cabeza alrededor, mirando hacia la creciente penumbra, pero aún no vi nada. Sin embargo, cuando me volví y miré hacia las profundidades, juro que vi un destello de color cambiante. Podría haber sido un truco del océano, pero juro que vi un parche cambiar de azul oscuro, casi negro, a un granate muy oscuro. Eso fue suficiente para hacerme sacar la cabeza del agua y volver a subir desde la plataforma de baño. Él no está ahí, les dije a los demás. Él simplemente desapareció. Todos estuvimos de acuerdo en que nadie más entraría al agua. Correríamos el riesgo de ser azotados por la tormenta. Actualmente hemos puesto en marcha las bombas de diésel antes de que nos alcance. Puedo oírlos rugir en los recovecos del casco mientras me siento en la mesa de la cocina y escribo esto. Y no puedo evitar sentir una creciente sensación de pavor cuando cierro los ojos y recuerdo esa forma oscura que creí ver. Más el cambio de color que juro que vi en lo profundo. Pero no puedo permitirme perder la calma. Todos debemos mantener la cabeza fría si esperamos volver a tierra firme. Volveré a escribir pronto. Espero en Dios que sea con mejores noticias. 23 de julio de 2004, 2:30. Si miras demasiado tiempo al abismo, encontrarás que el abismo también te devuelve la mirada. Puede que esa no sea la cita exacta, pero ¿a quién le importa? No cuando has mirado a los ojos de un monstruo. Aún así, debo contar lo que pasó. La tormenta nos alcanzó esa noche, y durante toda ella y gran parte del día siguiente, fuimos azotados por ella. Pensé tantas veces que el casco de madera se rompería, arrojándonos a todos a las olas monstruosas y la lluvia punzante. Pero, de alguna manera, se mantuvo a flote. Es verdad lo que dicen, ya no los hacen así. Sin embargo, cuando amaneció, la tormenta aumentó en su ferocidad y nos vimos obligados a aventurarnos en la superficie para dirigir el bote hacia las olas para evitar volcar. Yo, Xavier y Winston subimos después de ponernos los chalecos salvavidas. Le dijimos a Anastasia que se quedara abajo por su propia seguridad. Cuando salimos, fue como entrar directamente al infierno. La lluvia nos azotaba la cara y el viento ahogaba casi por completo el sonido de nuestras voces. Un relámpago atravesó la oscuridad, y trabajamos con las linternas que nos quedaban para izar las pequeñas velas que nos quedaban enteras, y luego comenzamos a tratar de dirigirnos hacia lo que nuestra brújula y cartas indicaban que era Inglaterra. No teníamos idea de cuán lejos estábamos de él, o cuán desviados de nuestro rumbo nos había empujado la tormenta, pero teníamos que intentarlo. Durante 3 horas, fuimos maltratados y golpeados, pero parecíamos progresar. Fue entonces cuando una sensación familiar golpeó nuestro bote. La misma sensación de golpe contra el concreto que antes, haciéndonos sentir como si nos hubiéramos detenido en seco en las olas, que comenzaron a caer con fuerza hacia la cabina. Afortunadamente, la escotilla principal estaba cerrada, por lo que no bajó agua. ¿Qué diablos golpeamos? Escuché a Winston gritar para ser escuchado por encima del aullido del viento. Diablos, sí lo sé. Xavier le devolvió la llamada y vi el haz de luz de su linterna brillar en el agua. No veo. Su voz se cortó. ¿No ves qué? Winston respondió a gritos, pero no hubo respuesta de él. Sintiendo que un miedo penetrante se apoderaba de mí, dirigí el haz de mi propia linterna hacia donde él había estado, cerca de la proa. Lo iluminó, aún arrodillado y agarrado a la barandilla, mirando hacia el mar. Xavier, ¿qué diablos te pasa? Grité tan fuerte como pude. Despacio, se giró para mirar hacia arriba y hacia mí. Lo que vi me hizo sentir como si la sangre en mis venas hubiera sido reemplazada por hielo. Nunca antes había visto a Xavier ni siquiera un poquito asustado, siempre dijimos que era el más valiente de nuestro grupo. Pero, ahora su rostro se había vuelto de un tono pálido que pensé que solo los cadáveres podían contener, y sus ojos estaban tan abiertos como podían. Su mano que sostenía su linterna tembló. Mientras miraba, volví a oler ese hedor pútrido. Esta vez, sin embargo, fue abrumador. Su mano que sostenía su linterna tembló. Fue entonces cuando escuché a Winston gritar.
giré mi haz de vuelta a babor, y el haz. Oh, Dios Todopoderoso, el rayo aterrizó en una escena que, por más tiempo que viva, veré cada vez que cierre los ojos. Winston todavía estaba allí, pero también había algo más. Algo que había venido del mismo mar. Mi mano tiembla mientras escribo la siguiente parte. Era un puto tentáculo. Un tentáculo gigante que parece sacado de las viejas 20.000 leguas de viaje submarino, una película de los años 50. Pero, a diferencia de eso, esto estaba muy vivo. Vi cada detalle en cámara lenta. El mazo gigante del tentáculo, lo suficientemente grande como para envolver el mástil y lleno de docenas de ventosas enormes y anchas. El brazo del tentáculo, tan grueso como dos hombres parados uno al lado del otro. Todo era de un color granate oscuro. Y luego, vi a Winston. Oh, no. El tentáculo había envuelto a mi amigo con la fuerza de 7 boa constrictoras, apretándolo con tanta fuerza que vi que su cara se ponía roja, incluso con el viento cortante y la lluvia. Presionó débilmente sus manos contra él, tratando en vano de apartarlo. Y luego, tan rápido como uno de los relámpagos que destellan sobre su cabeza, se fue. Fue tan rápido que solo lo vi como un borrón, escuché un chapoteo gigantesco mientras lo arrastraban bajo las olas. Me olvidé por completo de dirigir el bote y me apresuré hacia el costado en un intento equivocado y tonto de salvarlo. Dirigí el rayo de luz hacia las aguas oscuras. Y que me jodan corriendo, desearía no haberlo hecho. Porque brilló directamente en un ojo. Un ojo inhumano del tamaño de un reloj de pared. Uno que me devolvió la mirada con una mirada fría y depredadora. La pupila se contrajo a la luz y salió disparada por debajo del bote. Al otro lado. Xavier. Me giré para gritarle a mi otro amigo que se alejara de la barandilla. Pero, él ya se había ido. Ni siquiera lo había oído dejarse llevar por el viento y la lluvia. Su linterna rodó por la cubierta cerca de donde había estado arrodillado. Pero se había ido. Fue entonces cuando vi otro tentáculo elevarse por encima de la barandilla unos metros delante de mí. Palpó la cubierta, pareciendo moverse por el sentido del tacto mientras buscaba su próxima comida, me buscaba a mí. Todo el coraje me abandonó, y abandoné cualquier cosa en la parte superior y me lancé hacia abajo. Cerré la escotilla de golpe detrás de mí y la cerré, sabiendo muy bien que, si realmente quería, los tentáculos podrían arrancarla fácilmente de su camino. Anastasia estaba temblando cuando me agaché y la vi. Ella había estado mirando a través de las ventanas laterales y vio lo que les había pasado a los otros dos. A Winston, su esposo. Por mucho que estuviera aterrorizado, fui hacia ella. La sostuve en mis brazos para consolarla, y nos sentamos allí, sentados en el piso de madera, escuchando los repugnantes sonidos de los tentáculos moviéndose debajo de nosotros sobre el casco y rompiendo las olas para buscar en la cubierta. Después de un tiempo, se detuvo. La tormenta amainó un poco, las olas cesaron de azotar despiadadamente a nuestro bote. Anastasia finalmente se quedó dormida en mis brazos y la llevé a la litera de proa. Ella necesita dormir. Yo también, pero no consigo dormirme. Sé que me perseguirán las pesadillas de ese tentáculo y ese ojo. Y sé que todavía está allí. Todavía puedo oler ese olor a amoníaco, incluso a través de las ventanas cerradas y la escotilla. Por ahora, sin embargo, me acurrucaré en los asientos de la cocina. No sé qué más hacer. No hay nada más que pueda hacer. ¿A quién le importa una mierda la cita? Esta será mi última bitácora en este diario. Ya ni sé cuántos días llevamos a la deriva sin rumbo sobre las olas. La tormenta finalmente pasó y las olas se han mantenido relativamente tranquilas desde entonces. Si no fuera por saber lo que hay debajo de ellos, casi podría llamarlo Pacífico. Sin embargo, es cualquier cosa menos eso. Nuestra comida y agua dulce se ha agotado casi por completo. Todas nuestras velas restantes se rompieron en la tormenta y Anastasia no está en condiciones de coserlas. Y, por desgracia, nunca aprendí cómo. No importaría, de todos modos. Nuestro timón se ha ido. Lo sé, porque cuando abrí la escotilla principal y asomé la cabeza, lo vi, flotando de lado a media milla de nosotros. Sin duda arrancado por esa criatura, dejándonos completamente muertos en el agua. Sé lo que es ahora. Estaba demasiado aterrorizado y confundido para juntar las piezas en mi mente, pero ahora, todo el conocimiento de biología marina en mi cerebro me ha permitido identificarlo. Architeuthis tux. Un calamar gigante. Uno mucho más grande de lo que los científicos han visto antes, de al menos 20 o 25 metros de largo, a juzgar por el tamaño del ojo que vi. Una criatura que ha aterrorizado a los marineros durante siglos, dando lugar a la leyenda del Kraken, arrastrando barcos bajo las olas y acechando a los marineros flotantes. Tantos biólogos e historiadores marinos dijeron que las historias de barcos que se hundían hasta su perdición eran conjeturas, cuentos de marineros. Puedo decir con confianza que están absolutamente llenos de mierda. Las historias estaban justo en el dinero.
El Lansing Lyon se está hundiendo lentamente. Las bombas fallaron ayer, tanto Anastasia como yo los escuchamos fallar. Cuando subí a la superficie para ver cómo estaban, mirando a mi alrededor como si fuera un maldito búho para asegurarme de que no me agarrarían, y levanté la escotilla del compartimiento del motor, vi agua en ella. Durante un tiempo, intentamos rescatarlo, pero pronto nos dimos por vencidos. ¿Cuál es el punto, de todos modos? No podemos pedir ayuda, no podemos escapar en el bote amarrado a la cubierta, ya que la bestia nos atacaría. Ese maldito olor siempre está aquí ahora, uno que señala su presencia, junto con los rasguños de sus tentáculos a lo largo del casco. Estamos jodidos por donde se lo mire. Y esta mañana, Anastasia saltó por la borda. No creo que pudiera soportar más la espera. Me desperté justo a tiempo para verlo. Se había vuelto cerrada desde el día anterior, apenas diciendo una palabra. No pude entender lo que estaba pensando. Pero me desperté y vi que la escotilla de la cabina estaba abierta. Sintiendo una nueva sensación de temor correr por mis venas, corrí hacia la escotilla abierta, justo a tiempo para verla bajar de la barandilla de popa. Escuché el chapoteo de ella cayendo al agua. El sonido de los tentáculos rozando el casco se detuvo. Y luego, nada. Silencio. Estoy solo ahora. Bueno, no completamente solo. Esa maldita cosa sigue ahí. El frotamiento y el raspado han comenzado de nuevo. Mientras escribo esto, el barco se ha hundido más en el agua. Todo el espejo de popa está casi bajo el agua y mientras se balancea hacia arriba y hacia abajo en las olas, puedo verlo, sentado justo debajo de la superficie detrás del bote y esperando pacientemente. Mirándome con ese ojo frío y sin pestañear. Sabe tan bien como yo que no tengo mucho tiempo. Es por eso que voy a colocar este diario en una bolsa después de que termine de escribir esto. Lo sellaré con un rollo de cinta adhesiva que flota cerca de mis pies y luego lo tiraré por la borda, lo más lejos que pueda. Tal vez, con un poco de suerte, llegue a tierra en alguna parte. Para que alguien pueda saber qué nos pasó. El espejo de popa está más bajo en el agua ahora, y los tentáculos comienzan a alcanzar la cabina. Voy a meterme en la litera de proa lo más que pueda y cerraré la puerta de la cabina. Si tengo suerte, tal vez me ahogue antes de que pueda alcanzarme. No quiero ser destrozado por el pico de ese monstruo. Como lo eran los demás. Por favor, hagas lo que hagas. Cuidado con el mar abierto. Monstruos, son reales, habitan aquí. Adiós.